Abramos nuestras Biblias en la carta a los Romanos, capítulo 7, versículos 21 al 25, por favor. Carta a los Romanos, capítulo 7, versículos 21 al 25. Versículos 21 al 25. ¿Por qué actuamos en la forma en que lo hacemos? ¿Por qué no obedecemos perfectamente los mandamientos de Dios? Leí la historia de un granjero, quien era un hombre muy trabajador. Sin embargo, también él era un hombre muy cruel. Maltrataba a su familia y a sus empleados. Pero un día este hombre creyó en el Evangelio y el Señor lo salvó. Su vida fue transformada tanto que todos los que le conocían notaron este gran cambio en él, y ahora él era conocido como un hombre amable y paciente hacia los demás. Sin embargo, un día las cosas no salieron muy bien en su trabajo, y esto provocó que nuevamente él comenzara a maltratar a sus trabajadores. Pero al hacer esto, a diferencia de antes, él se dio cuenta de que lo que estaba haciendo no era correcto. Y esto le llevó a la desesperación y cayó en mucha tristeza. El hombre, con un gran dolor en su corazón, se fue a su casa. Y entonces, al ver esto, su esposa le preguntó que qué había sucedido. Entonces, el hombre a ello contestó, el esposo le contestó a su esposa, le dijo: he vuelto a mis viejas costumbres y obviamente no soy un hombre salvo. Entonces ante ello su esposa le respondió sorprendida por la exclamación de su esposo y le dijo: oh no, yo he visto tu cambio, yo he visto que estas cosas antes ni siquiera te importaban, pero ahora eres diferente. Entonces, aunque para este hombre, pues él estaba luchando con su pecado, aunque para todos era evidente, todos los que le conocían, que había un cambio en su vida, él aún no había entendido lo que el apóstol entendió en estos pasajes. Aquel hombre aún no había entendido lo que el apóstol aprendió en estos pasajes finales de Romanos 7. ¿Qué cosa? Que aún cuando hemos sido salvos, aún el mal sigue presente en nosotros. Aunque los creyentes hemos sido salvos por la obra de Cristo, hay una realidad que debemos aceptar. ¿Cuál es esa realidad? Que el mal sigue presente en cada uno de nosotros. Si no entendemos esta verdad, vamos a llegar a conclusiones equivocadas. Vamos a llegar a la desesperación. Y entonces es cierto que Dios ha cambiado nuestro corazón. Es cierto que Dios nos ha hecho que amemos su ley, que queramos obedecer su ley, pero también debemos reconocer que hay otra ley que reside en nosotros y que nos impulsa a quebrantar la ley de Dios. Es de esto de lo que vamos a hablar en estos pasajes que encontramos en la carta a los Romanos, versículo 21 al 25. Vamos ahí. Versículo 21. Dice: así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Vamos en oración, hermanos. Padre,
venimos a través de tu palabra a rogarte que nos ayudes a entenderla, que tú apliques tu palabra en cada uno de nuestros corazones para que aprendamos estas verdades que nos enseñas en estos versículos, que describen la batalla que aún tenemos en contra de nuestro pecado, en donde vemos cuán débil somos, Señor, cuán débiles somos, cuán necesitados estamos de tu gracia y cuánto más, Señor, aquellos que no te conocen. Trae salvación, Señor, a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados, que puedan comprender su condición, y también nosotros que somos creyentes, que podamos comprender nuestra condición, nuestra realidad, que el mal está en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hemos estado estudiando el capítulo 7 y estos son los últimos versículos de este capítulo. El enfoque principal del capítulo 7, ¿cuál ha sido? El enfoque principal de este capítulo está en la ley de Dios. En los primeros versículos de este capítulo se nos enseña que el creyente ha muerto a la ley de Dios. Sin embargo, Pablo sabía que al hablar de esta manera, muchas personas erróneamente podrían concluir que si debemos morir a la ley, entonces eso significa que la ley no sirve, que la ley no funciona, que la ley no es de utilidad. Pero Pablo, sabiendo que esto podía suceder, él se adelanta para afirmar que no hay ningún problema en la ley. Por el contrario, él afirma en el versículo 12 del capítulo 7 que la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Ese es el punto principal del capítulo 7, hacer una defensa a favor de la ley. Pero además de hacer esta defensa, también el propósito de este capítulo es hablar de la batalla que aún tenemos en contra de nuestro pecado. Es por eso que el apóstol, después de hablarnos en los versículos del 7 al 13 en tiempo pasado, es decir, después de hablarnos como incrédulo, el apóstol ahora, a partir del versículo 14 hasta el versículo 25, vemos un cambio en el tiempo en el que el apóstol está hablando, lo cual nos está demostrando, lo cual nos está enseñando que él está hablando como creyente. Eso lo vimos en la clase pasada, en el sermón anterior, perdón. Sin embargo, al hablar de sí mismo como creyente, el apóstol también confiesa que aún él tiene una lucha en contra de su pecado, diciéndonos que en algunas ocasiones termina haciendo lo que aborrece. Sin embargo, al hablar de sí mismo, él dice que su deseo es hacer lo bueno, pero él reconoce que no siempre termina haciéndolo. Y lo que nos va a explicar en estos versículos que vamos a estudiar el día de hoy es la razón por la cual algunas veces él no hace el bien que quiere. La razón es por el pecado remanente que aún permanece en nosotros, el cual se opone para que cumplamos con la ley de Dios. El pecado remanente es como si vaciáramos un cartón de leche. ¿Y qué es lo que hacemos? Escuchamos todavía que quedan algunas gotas en el cartón. Es algo así el pecado remanente, es ese residuo, ese remanente que aún queda después de nuestra salvación. Y esa es la razón por la cual no hacemos el bien que queremos. Aquí en estos versículos se describe una batalla entre dos principios, entre dos leyes que se oponen entre sí. Por un lado, según el hombre interior, nos deleitamos en la ley de Dios, pero por el otro, hay otra ley en nuestros miembros que se revela. Y toda esta lucha nos puede llevar a cansarnos, nos puede llevar a desanimarnos. Sin embargo,
estos pasajes también nos sirven de consuelo y ánimo porque nos enseñan que esta batalla terminará cuando nuestro Señor regrese. Entonces, para ello vamos a ver en primer lugar lo que Pablo descubrió en los versículos 21 al 23. Y en segundo lugar, vamos a ver un profundo clamor de esperanza en los versículos 24 al 25. Vayamos al versículo 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pablo continúa con la misma idea que ha expresado en los últimos versículos. ¿Cuál idea? Que su deseo es hacer lo que es bueno. Su deseo, su anhelo es cumplir con la ley de Dios. Ese es el deseo del apóstol. Aquí él nos dice, así que queriendo yo hacer el bien. Lo que Pablo más anhela no es el pecado. Lo que Pablo más anhela es hacer el bien, es hacer lo que es bueno. Y cuando hablamos que Él quiere hacer lo que es lo bueno, no es simplemente a lo que Él cree o siente que es mejor. Cuando Él dice que Él quiere hacer lo que es bueno, Él se refiere a querer cumplir con la voluntad de Dios, a querer cumplir con su ley. Y esto confirma que él está escribiendo como un verdadero creyente. Solo un creyente desea hacer lo que es bueno. Sin embargo, él nos dice que él quiere hacer lo que es bueno. Sin embargo, él también nos dice que sucede algo cada vez que se propone hacerlo. Cada vez que él quiere hacer el bien, él halla que hay algo que sucede en su interior. Pablo nos dice que ha hallado, ha descubierto, ha entendido que cuando él quiere hacer el bien, siempre ocurre un conflicto dentro de sí mismo. Cada vez que él piensa en lo que es puro y bueno, cada vez que él quiere hacer lo que la ley exige, él ve cómo sucede algo en su corazón. Él ve cómo ocurre un conflicto en él. Y nosotros podemos descubrir una gran cantidad de cosas. Podemos descubrir, por ejemplo, la solución de un problema. Alguien puede descubrir habilidades que pensaba que no tenía, pero también puede descubrir malas noticias. Y eso es lo que Pablo descubrió aquí. Quiero hacer el bien, pero cada vez que me propongo hacerlo, he descubierto que hay algo que se opone a ello. Eso es lo que Pablo descubrió aquí. Y al decir esto, no pensemos que cada vez que venía la tentación, Pablo cedía ante ella. Esa no es la idea. Lo que Pablo está diciendo es que él quería cumplir con la ley de Dios con todo su corazón, pero siempre veía una oposición en su vida, lo cual en algunas ocasiones le llevaba a caer. Pero él no está diciendo que él practicaba el pecado, él no está diciendo que él andaba en pecados escandalosos. No, Pablo vivía en santidad y por eso pudo decir, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Primera de Corintios 11:1. El deseo de Pablo no era hacer el mal, pero siempre que quería hacer lo que era bueno, siempre hallaba una oposición. Y a esto que Pablo descubrió, él le llama ley. Queriendo yo hacer el bien, que dice, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pablo ha hallado una ley, pero ¿de qué leyes nos está hablando aquí el apóstol? Evidentemente, él no nos está hablando de la ley de Dios, porque aquí él está hablando de forma negativa. Y de hecho, en el versículo 23, a esta ley que Pablo halló, él le va a llamar como la ley del pecado. Eso es lo que Pablo encontró. Encontró una ley, encontró un principio y lo describe como ley porque es algo que siempre ocurría en su vida. Siempre sucedía.
Siempre que deseaba hacer lo que era correcto, siempre se presentaba la tentación de hacer lo contrario. Por eso él le llama ley. Es como, por ejemplo, la ley de la gravedad. ¿Qué sucede cuando aventamos algo al aire? Ese objeto siempre tiende a caer por la ley de la gravedad. De forma similar, Pablo dice que cada vez que el creyente quiere hacer lo que es bueno, el mal siempre está presente para luchar contra ese deseo. Por eso él le llama ley. Cuando quiero cumplir la ley de Dios, el mal está ahí. Pero la idea de este pasaje no es simplemente decirnos, ahí está el mal y ya. No, la idea de este pasaje es mucho más que eso. Lo que Pablo nos está diciendo es que el mal está ahí, pero el mal está listo para atacar. No sé si a ustedes les ha pasado alguna vez, pero luego cuando uno anda en la calle, de repente ve a un perrito y nos empieza a seguir, pero de repente uno voltea y el perrito se detiene. Uno continúa caminando y el perrito nos sigue persiguiendo. Si nos detenemos, él se detiene. Si nos movemos, él se mueve. Ahí está el perrito pisándonos los talones, pendiente de todo lo que hacemos. En forma similar, así es el pecado. Observa cada uno de nuestros movimientos. Siempre nos está vigilando y nos está vigilando para encontrar la ocasión para atacar. Y el pecado ataca principalmente cuando queremos cumplir la ley de Dios. Hermano, ¿no te pasa eso cada vez que quieres hacer el bien? ¿No te pasa que cuando quieres orar empiezas a tener una batalla en contra del sueño? ¿No te pasa que cuando quieres leer la palabra empiezas a tener una batalla para concentrarte? ¿No vienen pensamientos de otras cosas? Luchas para concentrarte. Niños, ¿no es verdad que cuando sus padres les dicen es tiempo del culto familiar, surgen excusas? Me acabo de acordar de la tarea. ¿No es verdad que cuando queremos cumplir con nuestras labores, en nuestros trabajos, en nuestras casas, para glorificar al Señor, viene una lucha contra la pereza? ¿No es cierto, hermanos, que cuando queremos hacer este tipo de cosas es cuando encontramos una oposición? Queremos leer y orar más, queremos ser más disciplinados, queremos resistir a las tentaciones, pero siempre se levanta una batalla en nuestro corazón. Y esto es porque cuando quiero hacer el bien, el mal está en mí. Podemos hacer cualquier otra cosa y ahí no hay oposición. Podemos ver alguna película o estar en las redes sociales y ahí no hay problema, ahí no nos da sueño. Pero cuánto trabajo nos cuesta leer un capítulo de las Escrituras, pero cuán fácil es ver el siguiente capítulo de una serie. Cuando tratamos de buscar al Señor, siempre surge algo que lo quiere impedir. Siempre se activa el pecado remanente para oponerse a ello. Es como si nuestro pecado nos estuviera observando y esperando el momento indicado para atacar. Cada vez que queremos cumplir con la ley de Dios, podemos ver esa lucha de la que nos habla la carta a los Gálatas. Vamos ahí. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Gálatas capítulo 5, versículo 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Para buscar al Señor requerimos de disciplina, requerimos de esfuerzo.
Pero no sucede lo mismo cuando queremos hacer otro tipo de cosas. Hermano, ¿alguna vez has tenido que forzar tu brazo para tomar el control remoto y ver el partido? No, solamente sucede cuando queremos buscar al Señor. Ahí es donde encontramos donde se levanta una oposición. Y al hablar de esta manera, no pensemos como si esto fuera algo externo a nosotros o como si no fuera nuestra culpa. Pablo está describiendo una ley que se encuentra en nosotros. Son nuestros propios deseos, es nuestro propio pecado. Nosotros somos el problema. Y por eso nuestras mejores obras son imperfectas y están manchadas de pecado. Por eso, cuando ayudamos a alguien, casi de inmediato que viene la tentación de decir en nuestra mente, cuán buena persona soy. ¿Por qué? Porque el mal está en mí. Esa es la razón por la cual Santiago nos dice que, que con la misma boca que en un momento alabamos a Dios, al siguiente instante, ¿qué estamos haciendo? Maldiciendo a los demás. Esto es porque el mal está en mí. Esa es la razón por la cual aplicamos tan poco de lo que aprendemos cada domingo. Esa es la razón por la cual mientras estamos adorando al Señor, nuestras mentes ya se han distraído varias veces. Esa es la razón por la cual podemos decir, yo nunca caería en eso, pero cuando menos nos damos cuenta, ya hemos caído. Nuestras mejores palabras y obras están mezcladas con pecado. Aunque nadie sepa lo que estamos pensando, nuestras mejores obras o lo que hacemos puede estar motivado por el orgullo o por buscar la admiración de los demás, aunque nadie lo vea. Eso es lo que Pablo descubrió, que aunque él quiere hacer el bien, el mal siempre está ahí. Ahí está nuestro pecado. Nuestro pecado está listo para atacar y oponerse a todo el bien que queremos hacer. Pero Pablo continúa con la descripción de lo que él ha descubierto en su vida. Y ahora él nos va a explicar con más detalle en los versículos 22 y 23 lo que nos ha dicho en este versículo 21. Por eso es que Pablo inicia con la palabra ¿por qué? En el versículo 22. Vayamos ahí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. En estos versículos 22 y 23, lo que Pablo va a hacer es explicarnos con más detalle lo que él quiso decir en este versículo 21. Por un lado, Pablo desea cumplir con la ley de Dios, pero por el otro encuentra otra ley que le impulsa a quebrantarla. Pablo nos habla de dos leyes diferentes, de dos leyes que operan en él. Pablo había dicho en la primera parte del versículo 21 que su deseo era hacer el bien. Y ahora con más detalle nos dice en el versículo 22, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Aunque el apóstol reconoce que hay una lucha en su corazón, lo que él está afirmando que lo que más anhela no es el pecado, lo que más anhela no es la desobediencia, lo que más anhela Pablo es cumplir con la ley de Dios. Eso es lo que más desea, es lo que aquí está diciendo el apóstol, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Hermanos, si a Pablo se le hubiera dicho, Pablo, nunca volverás a pecar, Pablo no hubiera dicho, sí, pero déjenme conservar estos pecados, ¿no? Si a Pablo se le hubiera dicho, Pablo, nunca más volverás a pecar, Pablo hubiera dicho, por supuesto. Esto es porque él se deleitaba en la ley de Dios.
según el hombre interior. ¿A qué se refiere con la frase según el hombre interior? Se refiere a ese nuevo corazón que Dios ha dado al creyente. Cuando él habla del hombre interior, se refiere a lo más profundo de su ser, a lo más profundo de su corazón. Allí es donde Pablo se deleita en la ley de Dios. Alguien lo traduce de esta manera: en lo más profundo de mi ser, amo profundamente la ley de Dios. Es lo que Pablo quiere decir aquí, que él quiere hacer el bien en su ser más íntimo. Deleitarse en la ley de Dios significa amar la ley de Dios, querer cumplir con ella. ¿Y quién no, sino solo un cristiano, podría decir estas palabras? Hermano, ¿amas la ley de Dios? ¿Deseas obedecerla con todo tu corazón o la rechazas? Puedes decir junto con el salmista: oh, cuánto amo yo tu ley. Cuando escuchamos de la ley de Dios, ¿tu anhelo es querer cumplir con ella o tu anhelo es de rechazo? Por ejemplo, cuando dice la ley, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Hermano, ¿anhelas durante la semana que llegue este día para tener comunión con Dios y con tus hermanos? O llega este día y te levantas y dices: oh no, hoy me toca ir a la iglesia. Oh, cuánto amo yo tu ley. Eso era para Pablo. Y eso es lo que debería ser para nosotros como creyentes. Cada vez que escuchamos de la ley de Dios, nuestro anhelo debería ser: cuánto anhelo obedecerla. Pablo se deleitaba en la ley de Dios con todo su corazón, la amaba con todas sus fuerzas. Sin embargo, él no se queda ahí, también describe el otro lado de la moneda. Pablo no solo mencionó en el versículo 21 que él deseaba hacer el bien, también él dijo: pero hallo esta ley, que el mal está en mí. Esa otra parte del versículo 21 es lo que él va a describir con más detalle en el versículo 23. Versículo 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Por un lado, Pablo se deleita en la ley de Dios, pero cuando él se examina, descubre que hay otra ley, una ley distinta a la ley de Dios. Pero veo otra ley, nos dice el apóstol. Esa es la misma ley que el apóstol halló en el versículo 21. Pablo ve esta otra ley y dice que esta ley está en sus miembros. Pero cuando él habla de sus miembros, él se está refiriendo a las distintas partes de nuestro cuerpo, nuestros brazos, nuestros ojos, nuestras piernas. Sin embargo, él no está diciendo que nuestros miembros del cuerpo sean malos o que nuestro cuerpo sea malo. Él no está diciendo eso. Lo que Pablo está diciendo es que nuestros miembros del cuerpo son el instrumento que usa nuestro pecado para sus propósitos. Es con la lengua con la que murmuramos de otros. Es con los ojos con los que se ven cosas inapropiadas. Pero nadie puede culpar a su lengua o a sus ojos de nuestro pecado. Yo no puedo decir, es que mi lengua fue la culpable. No, dice el Señor que es de nuestro corazón de donde salen estas cosas. Es nuestro propio pecado que usa nuestros miembros para sus propósitos. Y esta otra ley que Pablo vio, ¿qué es lo que hace? Pablo nos dice que esta otra ley se revela, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Esta frase se revela es una frase militar que significa hace guerra contra la ley de mi mente. Lo que Pablo está diciendo aquí es que hay otra ley
que batalla y lucha constantemente contra la ley de nuestra mente. La ley de nuestra mente es otra forma de llamar a nuestro hombre interior. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que hay una ley en nuestra mente, es decir, en nuestro ser interior. Esa es la ley de Dios. Pero también hay otra ley en nuestros miembros, esa es la ley del pecado, la cual hace guerra en contra de la ley de Dios. Lo que Pablo está describiendo aquí, hermanos, es que hay una lucha, pero no solamente una lucha, sino una lucha constante en nosotros. Como decía Pablo, cada vez que me propongo hacer el bien, el mal está en mí. Hay una continua oposición en contra de nuestro hombre interior que se deleita en la ley de Dios. ¿Y cuál es el resultado de esta guerra? ¿Qué es lo que provoca esta batalla en nosotros? Que en algunas ocasiones en esta batalla seamos llevados cautivos. Dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. La ley, la ley del pecado es tan fuerte que a veces nos lleva cautivos. Y esta frase nos lleva cautivos también es una frase militar que significa que nos toma como prisioneros de guerra. Y probablemente aquí nos pueda parecer confuso, ¿no? Porque sabemos por el capítulo 6 y por otros pasajes de la Escritura que ya no somos más esclavos del pecado. Pero aquí se nos dice que somos llevados prisioneros por el pecado. ¿Cómo entendemos esto? Lo que debemos entender es que Pablo no está enseñando que un cristiano puede pasar de ser libre del dominio del pecado a volver a ser esclavizado por el pecado como antes de ser salvo. Esa no es la idea del apóstol. Pablo ya nos ha dicho, como comentamos, que el creyente ha sido libertado del dominio del pecado. Y tenemos la promesa en el mismo capítulo, en el versículo 14, que el pecado no se enseñoreará de vosotros. Más bien lo que debemos preguntarnos es, ¿cuántas veces necesito cuántas veces necesito pecar para ser vencido por el pecado? Con una sola vez que cedamos en ese momento, hemos sido tomados como prisioneros. Cuando el creyente cede ante la tentación, ¿qué es lo que sucede? El pecado ha ganado la batalla en ese momento. Esa es la idea del apóstol. El creyente cuando cede en ese momento ha sido tomado como un prisionero de guerra. Hermano, piensa cada vez que has cedido ante la impaciencia o ante los deseos pecaminosos o cualquiera que sea el pecado. Piensa en ese momento. Yo no creo que tú permanezcas tranquilo y digas, me siento libre. Allí en medio del pecado, yo no creo que te sientas tranquilo. No creo que te sientas así, sino más bien, ¿por qué una vez más he caído en esto? Hace unos meses, el mejor jugador de ajedrez del mundo perdió. Sin embargo, aunque él perdió, él seguía siendo considerado el mejor jugador del mundo. Pero ¿cómo se sintió en ese momento aquel hombre? Se sintió frustrado. Aunque seguía siendo el mejor jugador del mundo, en ese momento había sido derrotado por su contrincante. Así el creyente, aunque ya no está dominado por su pecado, cuando cede en ese momento, ha sido tomado como prisionero. Cada vez que cedemos ante la tentación, el pecado nos toma como prisioneros. Cada vez que me impaciento ante otros, cada vez que pongo mi corazón en otras cosas y no en Dios, cada vez que murmuro en contra de los demás, cada vez que cedo a mis pasiones, cada vez que miro algo que no debería ver, cada vez que no llego a tiempo al culto o a la oración, cada vez que no sirvo a mis hermanos,
cada vez que no perdono, es porque mi pecado me ha vencido. Aunque el creyente ya no está esclavizado por su pecado, aunque jamás volverá a ser un prisionero como antes, cada vez que cedemos es porque hemos sido derrotados. Como dijo alguien, un creyente jamás volverá a ser esclavo de su pecado, pero eso no significa que en algunas ocasiones no se comporte como un esclavo. Y todo esto nos debería de llevar a entender del peligro del pecado, porque si no luchamos, vamos a sufrir las terribles consecuencias. Y de nueva cuenta, al hablar de esta manera, no debemos pensar o entender al pecado como algo ajeno a nosotros. Así como soy yo el que se deleita en la ley de Dios, también soy yo aquel que peca. Es mi propio egoísmo, son mis propios deseos pecaminosos, es mi propia maldad. Y entonces eso es lo que Pablo observó en su vida. Pablo vio estas dos leyes en él y que se oponen entre sí. Y esta también es nuestra realidad. Esto es quienes somos, hermanos. Por un lado, amamos la ley de Dios, pero por el otro, a veces cedemos ante la tentación, a veces nuestro pecado nos vence y nos lleva como prisioneros de guerra. Y esa es la razón por la cual no hacemos el bien que queremos, porque el mal está en nosotros. Pero gracias a Dios que esta porción no termina así. Estos pasajes no nos dejan sin esperanza. Ante esta lucha, Pablo clama con un gran dolor desde lo más profundo de su corazón. Sin embargo, aunque se duele, también Pablo exclama con esperanza. Versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El apóstol, al ver que el mal estaba presente en él, y que le era imposible librarse de la ley del pecado, es lo que le lleva a clamar desde lo más profundo de su ser, miserable de mí. Pablo lo que hace es abrir su corazón y nos dice cómo se siente en medio de esta lucha. Por un lado, él dice que desea cumplir con la ley de Dios, pero por el otro, él descubre esta otra ley que no le permite cumplir perfectamente con ella. Y eso es lo que le hace dolerse porque peca contra Dios. Y este no es el dolor de un hombre que fue descubierto y está sufriendo por las consecuencias de su pecado, no. Este es el dolor de un hombre que busca vivir en santidad, pero que se da cuenta que no lo hace perfectamente. Pablo sabe que Dios lo ha salvado, pero al mismo tiempo reconoce que sigue pecando. Y entonces al ver este dolor, vemos que Pablo no se excusa, Pablo no se siente contento por su pecado. Pablo dice, yo esto no lo quiero hacer. Y esto, hermanos, nos enseña pues el terrible engaño del pecado. Pablo pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esta palabra librar significa salvar o rescatar. Un comentarista dice que se refiere a un soldado que rescata a su compañero herido en el campo de batalla. Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y esta palabra librar significa salvar o rescatar. Se refiere a alguien que rescata a su compañero en el campo de batalla. Y eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Quién vendrá a mi ayuda? Pero un soldado herido puede que no sea rescatado. El apóstol no hace esta pregunta, hermanos, porque él no sepa, que él no sabe quién vendrá a su auxilio. Él hace esta pregunta porque él está reconociendo que él no puede librarse a sí mismo.
Es lo que está diciendo. Él sabe que alguien más debe rescatarlo, aunque pareciera como si Pablo se estuviera rindiendo o como si él ya no tuviera ninguna esperanza. Lo que está haciendo el apóstol es lo contrario. Este es un grito de esperanza. Aunque él se duele, al mismo tiempo, él sabe que hay alguien quien puede librarlo. Y por tanto, lo que Pablo está haciendo aquí no es rendirse. Él no dice, esa es mi condición y miserable de mí. No, él nos está rindiendo aquí y tampoco está diciendo que nosotros lo hagamos, sino más bien lo que nos está diciendo es que no podemos luchar por nosotros mismos. Por eso él no pregunta, ¿y ahora qué yo debo hacer? Sino que él pregunta, ¿quién me librará? Y eso es lo que Pablo está a punto de decirnos. ¿De dónde vendrá nuestra ayuda? Lo que Pablo está haciendo es prepararnos para lo que nos va a enseñar en el siguiente capítulo. Pablo no simplemente nos está diciendo, esta es su condición y ya ni modo. No, lo que él está haciendo es prepararnos para enseñarnos cómo debemos luchar en contra de este enemigo que es el pecado. El clamor de Pablo sí es un clamor de dolor por su situación, pero no es un clamor de derrota. Y cuando Pablo pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Algunos piensan que al hablar de esta manera sobre este cuerpo de muerte, a lo que él se está refiriendo es al castigo que se aplicaba en la antigüedad a aquellos que cometían asesinatos. Cuando alguien cometía un asesinato, el castigo que se aplicaba al asesino era que se le encadenaba el cadáver de la persona que había matado, se le encadenaba a las espaldas. ¿Hasta cuándo? Hasta el último día de su vida. Entonces, el asesino tenía que llevar sobre sus espaldas ese cuerpo con todo el mal olor y la descomposición al punto de que su propio cuerpo comenzaría a descomponerse hasta morir. De esta manera, el asesino recordaría cada día de su vida lo que había hecho. Y es muy probable que el apóstol se esté refiriendo cuando usa esta frase, a esta imagen. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué? Porque Pablo sabe que nuestro pecado remanente se aferra a nosotros como un cadáver en descomposición y que nos impide a cumplir con lo que queremos hacer, con lo que es justo. Por eso Pablo clama anhelando ser libre del pecado que lleva sobre él y que le impide servir correctamente al Señor. Pero a pesar de su clamor, Pablo no se queda ahí. Después de preguntar, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él nos dice enseguida, hermanos, sé la respuesta. Versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces podemos ver que después de su clamor, lo que él hace es dar gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Inmediatamente después de sentirse miserable, obtiene consuelo. Pablo mismo responde a su pregunta, ¿quién me librará? ¿Y qué responde? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Esto es porque aunque Él sabe que no cumple perfectamente con la ley de Dios, también Él sabe que Cristo murió por sus pecados. Aunque Él sigue pecando, Él sabe que por medio de Cristo Dios ha alejado su pecado, cuanto está lejos el oriente del occidente. Pero no solo eso, sino que Pablo da gracias a Dios por Jesucristo, porque él mira más allá. Pablo preguntó, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo puede dar gracias a Dios por Jesucristo.
porque Él sabe que un día esta lucha terminará. Él sabe que aunque el mal está en Él, un día ya no lo estará. Él sabe que un día seremos librados de este cuerpo de muerte. ¿Cuándo? ¿Cuándo seremos librados de este cuerpo de muerte? ¿Cuándo acabará toda esta lucha? Cuando muramos o cuando nuestro Señor regrese. Cristo es la respuesta a la pregunta del versículo 24. La semana pasada se nos enseñaba que Pablo había sido desamparado por algunos de sus compañeros. Pero aquí Pablo sabe que no ha sido desamparado por Cristo en la batalla. Cristo es aquel que rescata a su compañero en la batalla. Hermanos, pues aunque la batalla nos agota, pues llegará el día en que esta batalla terminará. Llegará el día en que este cuerpo de muerte con el que tenemos que cargar será transformado en un cuerpo sin pecado. Por tanto, lo que nos está diciendo Pablo es que nuestra única esperanza no está en nosotros mismos, sino en nuestro Señor Jesucristo. Y por eso debemos dar gracias a Dios. Y pensaríamos que habiendo dado gracias a Dios por Jesucristo sería un excelente final. Pero Pablo termina diciendo, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Probablemente la intención de Pablo al repetir estas palabras es recordarnos que aunque un día terminará esta batalla, él nos está diciendo, hermanos, mientras llega ese día, recuerden que seguirán luchando, que tendremos que seguir batallando. Y entonces, ¿cuál debería ser nuestro mayor anhelo? Pues que llegue ese día. Ser librados de este cuerpo de muerte. Hermanos, ¿por qué actuamos de la manera en la que lo hacemos? Eso es lo que Pablo nos ha explicado en estos versículos. Porque el mal sigue en nosotros. Aunque Dios nos ha dado un nuevo corazón, aunque ahora deseamos hacer su voluntad, también debemos entender que eso no implica que se haya ido nuestro pecado por completo. Es de gran importancia que entendamos esta verdad, no para excusar nuestro pecado, sino porque Satanás nos tratará de engañarnos diciendo por un lado que no importa cómo vivimos, pero por el otro nos tratará de engañarnos diciendo que si realmente somos creyentes, entonces no tendríamos todas estas luchas. Nos llevará a pensar, ¿cómo puedo decir que soy salvo si todavía lucho de esta manera? Por eso Pablo deja en claro que el mal está en nosotros. Por eso él usa una y otra vez expresiones a lo largo de este capítulo. Hago lo que aborrezco, hago lo que no quiero hacer, el mal está en mí. Pablo nos deja claro que aunque hemos sido liberados del dominio del pecado, los creyentes aún tenemos una lucha y que esta lucha se intensifica cuando queremos hacer la ley, cuando queremos cumplir con la ley de Dios. Debemos entender que en nuestro corazón habita un traidor. El mal está en nosotros, desde el que está hablando hasta el niño más pequeño en este sitio. Por eso debemos ser conscientes de nuestra realidad. Si olvidamos esta verdad, vamos a caer en el desánimo, vamos a dudar de nuestra salvación. Hay muchos creyentes que dudan de su salvación cuando ven esta lucha en su vida. Pero debemos entender que por la salvación que hemos recibido es la causa por la cual podemos reconocer nuestro pecado. Aquellos que no han sido salvos no se dan cuenta de su pecado, se creen buenas personas. Y espero que aquí nadie tuerza estas palabras para pensar que estamos diciendo que el pecado es algo bueno. Eso no lo estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que debemos entender que el mal está en nosotros para que entendamos que debemos luchar cada día.
Donde quiera que estemos, sea lo que estemos haciendo, esta ley del pecado que está en nosotros nos seguirá de día y de noche. Por tanto, ¿con cuánta vigilancia deberíamos andar? ¿Cuánto deberíamos estar orando para no entrar en tentación? ¿Cuánto deberíamos estar anhelando llegar al tiempo de oración, hermanos? Nunca va a haber un día en nuestras vidas en el que podamos decir, hoy no tuve la necesidad de buscar a Dios. Por eso, hermanos, cuando alguien se ausenta de la iglesia o cuando no busca la comunión con otros hermanos o cuando no usa los medios de gracia, no significa que esa persona haya llegado a la madurez, sino que esa persona no ha entendido el poder del pecado que habita en su corazón. Si aún Pablo, siendo el cristiano más piadoso, confesó cuán débil era, ¿cuánto más nosotros? Pero Pablo no solo dijo que el mal estaba en él, no caigamos, sino que él se lamentó de su situación. No caigamos en el error de pensar que si pecamos no es algo serio. Pablo no dijo eso, Pablo dijo, miserable de mí. El pecado nos va a arruinar si no luchamos en contra de él. Pero en medio de esta lucha siempre recordemos que no solo debemos llegar al versículo 24, debemos llegar hasta el versículo 25, es decir, debemos ir a Cristo. En medio de esta lucha siempre recordemos el Evangelio. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aunque tenemos que luchar todos los días, si hemos creído en Cristo, no hay ninguna condenación. Eso es lo que nos da esperanza, no en nuestros lamentos, no en nuestras lágrimas, sino solo en la obra de Cristo. Y gocémonos de que en la promesa de que un día toda esta lucha terminará. Un día ya no lucharemos más en contra de este cuerpo de muerte. Y recuerda que aunque el pecado está presente, el pecado ya no es nuestro dueño. Ahora podemos negarnos por medio de Cristo a pecar. Pero si no eres creyente, has escuchado el conflicto del que hemos hablado, del creyente y el pecado. Pero sabes, tu problema es muchísimo peor. Y esto también los incluye a ustedes, niños. El mal también está en ustedes. Si ustedes no han creído en Cristo, ustedes tienen un mayor problema, mayor que cualquiera de los creyentes. Porque si no van al Salvador, incluso el problema que tienen ahora no se comparará con el problema que tendrán en el castigo eterno. Pero si ustedes creen y se arrepienten, también pueden decir junto con el apóstol, gracias doy a Dios por Jesucristo.